El debate sobre la aportación puede que sea uno de los más particulares de nuestras sociedades. Y no solamente por sus implicaciones políticas o morales, sino que es una de esas cosas que al analizarlas necesariamente tenemos que tener en cuenta todos los factores de la sociedad de la que estamos hablando. Pero prácticamente todas las sociedades comparten un móvil en común: tratar con la violencia en todo su ejercicio. Y por esa razón esta discusión no es la misma en Argentina que en México o en Finlandia y por sobre todas las demás, Estados Unidos. Y aunque el factor sea el mismo, hay muchas tendencias que nos ayudan a entender más a fondo el porqué de esta cuestión. Porque no hay dos sociedades en donde las armas tengan el mismo impacto. Y si bien ningún país está exento de la violencia, hay un fenómeno que prácticamente fue monopolizado por la nación de bandas y estrellas. Por esa razón, en el café de hoy vamos a hablar sobre una problemática que hace años ocurre, pero que, sin embargo, parece que nadie está haciendo el esfuerzo para que las cosas cambien. La idea de este video surgió gracias a mi participación en el Incorrecto Podcast hace algunas semanas y que mientras hacía la tarea me puse al tanto de alguna data interesantísima que complicó todavía más el entendimiento que yo creía tener sobre este fenómeno. Por eso, antes de ir al hueso, creo que es importantísimo contextualizar un poco esta discusión. Partamos de algo sencillo. Para que este fenómeno pueda ocurrir, es estrictamente necesario que quien lo perpetra porte un arma de fuego, sea por derecho o porque la tomó de alguna persona que sí tenía permiso para portarla. Es que literalmente sin armas de fuego no habría tiroteos. Si bien pareciera que para hablar de este asunto tendríamos que remontarnos muchísimos siglos en el pasado, la verdad es que es una cuestión bastante reciente. Si bien las armas de fuego tienen una historia que nos remiten al siglo IX en China, en donde a partir de mezclas pirotécnicas de salitre, carbón y azufre se conseguían explosivos de escasa potencia, los primeros antecedentes directos con lo relativo a la aportación comienzan a aparecer durante el siglo XV y XVI en Europa, junto al arcabuz, el mosquete y el pedreñal. Y casi al mismo tiempo con esta llegaría la primera legislación de un estado sobre esta cuestión en la Declaración de Derechos de 1689, que permitió a los ciudadanos protestantes de Inglaterra tener armas para su defensa adecuada a sus condiciones y permitidas por la ley. Pero ¿cómo pasamos de esto a los rifles de asalto? Bueno, sencillamente era un contexto muy diferente al que hoy en día estamos viviendo, y creo que el término que mejor lo define sería la falta de poder efectivo por parte del Estado. Hablamos de un tiempo en donde recién se estaban irguiendo las primeras ciudades del continente americano y en donde sencillamente había lugares en donde no alcanzaba el monopolio de la violencia legítima del Estado. Y no solamente en las colonias. El armarse para esas poblaciones periféricas estaba empezando a volver una necesidad cada vez más urgente para tener que lidiar con sus vecinos, sean quienes sean. Y el Estado, al brindarle la posibilidad de que aquellas personas teóricamente capacitadas puedan portar un arma, no solo era una forma de garantizar la seguridad física de sus ciudadanos ante presuntos peligros, sino que también se garantizaba la seguridad de sus fronteras y a quienes habitan dentro de ellas. Todo sin tener que recurrir a una intervención militar directa. Y acá es donde comienza esta historia. Bajo este contexto y algunos años después de su fundación, en 1787 los Estados Unidos adoptaría su primera y única constitución. Una que sirvió de ejemplo para erguir los cimientos de las sociedades occidentales, pero que sin embargo desde el principio tuvo que lidiar con la idiosincrasia de su pueblo. ¿A qué me refiero con esto? Como Estados Unidos supo ser una colonia británica, heredó de ella un sistema jurídico conocido como la Common Law o derecho anglosajón, que les voy a intentar explicar de la forma más breve posible. Igualmente los invito a interiorizarse con fuentes especializadas. El sistema se basa más que nada en el análisis de las sentencias judiciales dictadas por los mismos tribunales. Por esto es que las leyes, a diferencia de Latinoamérica, Europa y gran parte de Asia y África, las leyes pueden ser ambiguas en muchos aspectos, ya que se espera que los tribunales de alguna forma las vayan clarificando. Y de esto nace lo que en Estados Unidos se entienden como enmiendas, una serie de textos adicionales a la Constitución y que su vigencia está atada a la de la propia Constitución. Y una de estas, más específicamente la segunda, es la que le da razón de existir a este video, que literalmente garantiza el derecho de los estadounidenses a poseer armas.
La razón no es para nada ambigua, su intencionalidad es literal y así lo ratificaron los estados. Siendo necesariamente una milicia bien organizada para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Dejando de lado las muchas interpretaciones que puede tener el término estado libre, por supuesto. El problema en sí no está en esta enmienda, sino en la mala interpretación que se hizo de esta enmienda y del edificio que se construyó encima de esta mala interpretación. A pesar de que Estados Unidos no haya sufrido invasiones significativas en su territorio continental, por lo menos durante los últimos 150 años o más, apoyándose en esta enmienda, el gobierno volvió al país a ser uno de los que menor cantidad de regulaciones pone para poseer un arma de fuego. Y si bien la mayoría de los países permiten que los civiles puedan portar armas de fuego, el problema de Estados Unidos no solamente está en eso, sino que también en el tipo de arma que podés adquirir. Desde una pistola 9 milímetros y dependiendo del estado en el que te encuentres, hasta un rifle de asalto. Y esta es solo la semilla de este problema. Entendiendo la historia y el trasfondo que existe detrás de la portación legal en los Estados Unidos, es hora de que empecemos a hablar de los problemas que esto representa. Si bien podríamos intuir que existe una conexión directa entre la portación de armas y el mass shooting, sencillamente no es así, a pesar de que las armas de fuego sean la herramienta que los hace posibles. No funciona de la misma forma en todo el mundo y creo que es necesario empezar a ver unas estadísticas para poder visualizar un poco cómo viene el asunto. Según Big Think y CNN, se estima que en el mundo hay 650 millones de armas en poder de los civiles, donde los estadounidenses tienen el 48%, unas 312 millones. Obviamente esto le concede el primer lugar, seguido por Yemen, que está en una guerra civil desde 2014, y en tercero, Suiza, como los países con mayor número de armas por cantidad de habitantes. A su vez, Estados Unidos tiene el segundo número más alto de muertes conectadas con armas de fuego, solamente superado por Brasil. Si analizamos este número e intentamos conectar el número de armas con la cantidad de muertes producto por arma de fuego, en todos los países vamos a tener un resultado estadístico diferente. Y quiero hacer énfasis en el caso de los suizos porque existe muchísima información al respecto. Por ejemplo, Suiza solo percibe 7 muertes por cada 100.000 habitantes contra Estados Unidos que percibe 12. Quiero que presten atención a estos números porque es el primer indicio estadístico que nos señala que las armas parecen ser solo el instrumento mediante el cual se articula la violencia y no quien las provoca de forma directa. Otro dato interesante es que Suiza tiene servicio militar obligatorio para todos los hombres aptos y para mujeres que quieran presentarse voluntariamente. Y lo llamativo es que cuando terminas este servicio el Estado te ofrece, si querés quedarte con el arma con la cual hiciste el servicio, y la mayoría elige hacerlo. Obviamente argumentando que las personas están capacitadas para hacerlo debido a su entrenamiento militar. Y quiero dejar en claro, la mayoría de las personas accede a las armas de fuego por este medio. Esto contrastado con los Estados Unidos, la diferencia es abismal. Este país no requiere ningún tipo de entrenamiento militar para la portación. Y esta medida, obviamente, parte de una política pública. Ahora definitivamente podemos empezar a hablar de tiroteos masivos. Pero antes que cualquier otra cosa, ¿qué son los tiroteos masivos? La verdad es que es difícil definirlo más allá del término, porque los parámetros que se utilizan para definirlo como tal están sumamente ligados al contexto en donde se producen. Por ejemplo, en Argentina, y en contraste con Estados Unidos, y dejando de lado aquellos perpetrados por el Estado, grupos parapoliciales o terroristas, este fenómeno es muchísimo menos frecuente. En pantalla les voy a estar dejando algunos de los más resonantes, pero si nos basamos en los estándares internacionales que entienden por tiroteos masivos aquellos en los que mueren 4 o más personas, más o menos, solo uno de estos entra dentro de esta categoría y ocurrió hace casi un siglo atrás. Pero ahora vamos a lo que nos compete. Los memes no son solo memes. Estados Unidos concentra el mayor número de tiroteos masivos durante los últimos 50 años. Y por muchísima ventaja. Según Amnistía Internacional, entre el 2009 y el 2016 en Estados Unidos hubo 156 tiroteos masivos, con un saldo total de 848 personas muertas y 339 heridas. Aún así, y aunque solo representan menos del 1% de las muertes causadas por armas de fuego, el impacto que estos generan en la sociedad es muchísimo más grande.
infunde un sentimiento de inseguridad generalizado, en donde no existe un lugar público, en donde uno se pueda sentir completamente a salvo de que un tirador anónimo le ponga punto final a tu vida. Y es una problemática que no para de crecer. De hecho, en 2019 fue el año con más ataques de la historia reciente del país, donde hubo 41 tiroteos y un total de 211 muertos. Pero no termina ahí. Un par de años atrás, en 2017, se produjo el tiroteo masivo más mortífero de la historia de los Estados Unidos, cuando un contador de nombre Stephen Paddock disparó contra una multitud desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay en Las Vegas, hacia una zona donde se realizaba un concierto al aire libre, con un saldo de 59 muertes y 851 heridos. Nos hemos puesto al tanto de estas desgracias mediante las noticias, documentales, memes o incluso hasta películas, aunque saben disimularlo bastante bien. Creo que todos alguna vez escuchamos hablar de la masacre de Columbine perpetrada el 20 de abril de 1999. Hasta le hicieron una película, razón por la que mucha gente cree que este fue el tiroteo escolar más letal de la historia de los Estados Unidos hasta la fecha, cosa que no es así. De hecho, hace no mucho, en 2018, en la secundaria Stoneman Douglas de Parkland, Florida, cuando Nicolás Cruz, de 18 años, abrió fuego contra sus compañeros de colegio, matando a 17 personas e hiriendo a otras 14, quitándole así el trono a los tiradores de Columbine. Y retomando el comentario que dije sobre saben disimularlo muy bien, creo que esto refleja de una forma bastante certera el trato que tiene la sociedad para con este fenómeno. Es muy común que a los chicos en el colegio se los entrene en caso de que ocurra un tiroteo dentro del establecimiento educativo. Incluso, otra cosa muy común es que los chicos antes de entrar pasen por un detector de metales. Esto rara vez es retratado en las películas, por ejemplo, a pesar de ser una práctica completamente normalizada. Las causas son muchas, que involucran desde jóvenes frustrados, enfermedades mentales sin poder ser tratadas por el difícil acceso al sistema de salud, problemas familiares o también de índole laboral. Pero indiscutiblemente, y aunque se intente esquivar esta discusión, existe un contexto social que construye tiradores en potencia y un sistema que le facilita el acceso a armas de fuego. Existe un discurso que fomenta ideas ligadas al sistema económico y a la identidad nacional que sentó las bases de una sociedad que vuelve muchísimo más difícil tomar medidas para paliar esta problemática. Y no es una cuestión de extremismos únicamente como muchos medios quieren hacer creer, aunque las estadísticas no dejan de ser llamativas. De los tiroteos cometidos, catalogados oficialmente como por móviles ideológicos, el 78% son cometidos por supremacistas blancos, el 16% por el extremismo antigubernamental, el 4% por extremismo incel o célibes involuntarios y solo el 2% por extremismo islamita doméstico. Y el resto de los motivos es sumamente difícil de catalogar para las autoridades. Y esto ya es una deducción personal, aunque no temo caer en especulaciones. Buscar resolver estas problemáticas en muchas ocasiones es atentar directamente contra la idiosincrasia del pueblo estadounidense. Una sociedad que venera la individualidad y dota el accionar de los individuos de carácter mesiánico, razón por la que le es mucho más fácil tomar las armas en lugar de, dedicarse al activismo. Un discurso que desconoce la coerción social y cuyos valores son difícilmente contrastables con la realidad material de los sujetos que componen el cuerpo social. El público general se desentiende del contexto, mientras que los perpetradores se vuelven casos aislados, aunque sean producto del mismo contexto, pero que sumado a unas condiciones desfavorables desembocan en resultados muchísimo más nefastos. La idea individualista de solo vos podés generar un cambio o solo vos podés dejar una huella tiene dos lecturas completamente distintas si se las decimos a dos personas diferentes. Por un lado, tenemos una persona que se crió en un contexto favorable que le permitió el progreso personal y económico y que además pudo cumplir todas las expectativas que el sueño americano esperaba de él. Y por el otro lado, una persona que nació en unas condiciones completamente desfavorables, en donde esos valores que se le inculcaron desde que nació se volvieron en frustraciones y en un pesar insoportable. Pero en lugar de cuestionar la inverosimilitud de estos valores, termina transformando todas esas frustraciones en odio para con su entorno particular. Mientras que las medidas sigan siendo paliativas, en lugar de buscar un cambio profundo, aunque esto traiga un costo político inconmensurable, lamentablemente,
va a seguir muriendo un montón de gente.